De Entre Fronteras con nuestra colaboradora Talia Iscan. Bienvenida, Talia. Hola, Pedro. Buenas noches. Oye, a ver, cuéntanos qué ha pasado esta semana en el conflicto de Israel y Hamás, que por todo el tema del huracán Otis aquí en México quizás lo hemos ido dejando un poquito de lado en el reflector, pero es importantísimo darle seguimiento. Esta semana sí han pasado algunos avances importantes. Ya podemos estar hablando de un escalamiento mayor. Israel ya empezó oficialmente con una incursión y el lunes se espera una ofensiva terrena a una escala mucho mayor, y eso es claramente una amenaza no únicamente hacia la población de Gaza, sino hacia la estabilidad y status quo de la región. Y al mismo tiempo, esta semana hubo otra resolución de las Naciones Unidas, esta vez propuesta por parte de Estados Unidos, que favoreció más a Israel en este caso, donde se enfocó principalmente en el tema de rehenes, y pues China y Rusia vetaron la resolución. Entonces ya llevamos más de 2 semanas con propuestas que están constantemente siendo rechazados por miembros permanentes del Consejo de Seguridad, y eso nos lleva a pensar que al parecer la ONU y nuestras instituciones sí nos pueden brindar números, sí nos pueden detectar la agenda y hablar, pero no pueden parar esta guerra. Es decir, solamente tienen voz, pero hasta ahí no hay acción a partir de sus propuestas, ¿no? Claro que sí, tienen voz. E incluso esta semana Antonio Guterres adoptó un discurso condenando a Israel, y pues en cambio también vimos el representativo, el diplomático representativo de Israel incluso salió y dio un discurso con una piedra que fue bastante interesante. Agarró una piedra y dijo: ustedes, si viven sus vidas normales y alguien les empieza a tirar piedras así, ¿esto no es terrorismo? Entonces enseguida vemos comentarios. Entonces, ¿por qué Israel tampoco agarra piedras y no contesta con piedras? En lugar de eso entran con tanques. Entonces claramente hay un imbalance de poder. Hablando de los números, hasta el momento tenemos 1.400 muertos israelitas y casi 7.000 personas palestinos. Claramente, Pedro, aquí hay que tomar en consideración que Israel, por su presupuesto, poder y todo el apoyo, es más capaz de proteger a su población, mientras que la población de Gaza está siendo mucho más vulnerable. Incluso también hay que tomar en consideración el factor de que han sido usados como escudo humano también. Oye, que también esta semana llamó la atención que hubo países que dijeron que Hamás no era una organización terrorista. Pues mira, la verdad es que la definición del terrorismo es algo abstracto, y hay muchos países en el mundo árabe que no lo reconocen como una organización terrorista. Lo reconocen como un organismo de resistencia. Incluso en 90s, abiertamente Hamás tuvo muchísimo apoyo por parte del pueblo palestino. Entonces, de alguna manera sí representan a Gaza. Pero entonces también vamos a la generalización. Netanyahu realmente representa todo el interés de la población de Israel, incluso de toda la diáspora judía, que el día de hoy está sufriendo incluso una discriminación mucho más fuerte como consecuencia de las políticas inhumanas y ataques de Netanyahu. Oye, ¿qué ha pasado con el corte de suministro a la población de Gaza? Pues la verdad es que es muy grande, porque las cifras de muertos se están incrementando. Entonces ya casi podemos hablar de un posible genocidio en la región. Entonces incluso la ONU, la Comisión de Derechos Humanos, por la primera vez categorizó estos actos de Israel como crimen de guerra. Entonces tú me sigues preguntando de terrorismo de Hamás y de esos actos beligerantes, pero hay diferentes tipos y categorías de terrorismo, Pedro. También existe algo que se llama terrorismo del Estado, y hay muchos ejemplos de eso en la historia. Entonces ahorita lo que Israel está haciendo en su contraataque también es una contestación así. ¿Con crímenes de guerra? Con crímenes de guerra, la verdad, con actos terroristas, pero lo digo terrorismo del Estado porque el Estado él mismo es el que ejerce actos beligerantes terroristas contra otra población. Claro. Oye, y algo que también hemos ido dejando de lado es la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Ahí qué ha pasado? ¿Cuál es la novedad? Es muy interesante porque incluso Rusia el día de hoy está mucho más involucrado en la cuestión de Palestina. Pues claramente, como hemos mencionado, en el Consejo de la Seguridad vetó a la resolución de Estados Unidos. Entonces allá sigue la rivalidad. Esta semana particularmente Biden pidió $150 millones de apoyo destinado a Ucrania.
Mientras tanto, Rusia aprovecha y sigue con su ofensiva. Entonces, en diferentes regiones, incluso hoy, lanzaron diferentes ataques, pero al mismo tiempo podemos ver en los medios que aproximadamente 800 soldados rusos perdieron la vida. Entonces, como al inicio muchos medios criticaron a Rusia y dijeron no, es que no pudieron tomar Kiev, pero ya pasaron más de 2 años y vemos que no, pues su segmentación y su goal es Donetsk y Lugansk, y justo son estas zonas que podemos llamar prorrusas, que podemos llamar incluso separatistas hasta cierto punto, pero pues allá sigue esta guerra, pero los medios, como se enfocan más en la crisis de Medio Oriente, ahorita se quedó más en el background, y yo creo que es algo que beneficia indirectamente la estrategia de Rusia, porque incluso ahorita el mundo occidental también volteó a ver a Israel, sea de apoyo o sea de condena, pues nuestro enfoque cambió, y yo creo que sí es una oportunidad para Rusia en este caso, tal como había pasado en Crimea. Entonces, desde el inicio, me estabas preguntando quién está ganando. Pues sí, siempre dije, nadie está ganando, pero la guerra ya sigue. Entonces, aquí hay que analizar intereses. Rusia no va a ceder y Ucrania cada día está más débil y con falta de apoyo del mundo occidental, porque no hay presupuesto, no les va a alcanzar a patrocinar todas estas guerras, aunque Estados Unidos le beneficia, pues no tienen recursos. Entonces, yo creo que si Ucrania entra a una faceta de decadencia y de una manera indirecta Putin se está empoderando, porque aparte ya no es el único invasor en el mundo. Claro. Exactamente. Ya hay quien comparte también ese mote. Pues Talia, muchísimas gracias como cada semana. Muchas gracias. Te vemos el siguiente viernes. Claro que sí.